Que el Señor les bendiga, mis amados amigos, mis amados hermanos. Reciba un caluroso saludo de su hermano y amigo y servidor Julio Rivera. Como siempre es un honor, un placer enorme compartir con ustedes esta bendita palabra del Señor, que Él nos la ha dejado para que la escudriñemos, como dice la misma palabra. Y recordamos que estamos desarrollando la serie Jesús, el centro de la Biblia. Y en esta ocasión vamos a ver a Jesús en el libro de Ruth. Bendito sea su nombre. Así es que quédese con nosotros. Después de ponernos en la mano de nuestro Dios, vamos a empezar a descubrir a nuestro Señor Jesucristo en el libro de Ruth. Padre poderoso, en el nombre de Jesús, venimos ante su santa presencia, mi Señor, para ponernos en sus manos una vez más y darle gracias, mi Señor, por esta enorme oportunidad que tú nos das de hablar de tu palabra, de presentarte, Padre Santo, ante el mundo, en el nombre de Jesús. Amén y amén, y mil bendiciones para la audiencia. Así es que usted es una audiencia bendecida por el Señor, porque desde aquí le mandamos bendiciones. Bendito sea su nombre. Así como nosotros estamos bendecidos, usted también es bendecido. Bendito sea su nombre. Entonces, vamos a desarrollar el tema Jesús en el libro de Ruth. Y Jesús en el libro de Ruth es nuestro pariente redentor. Y vamos a ir a la palabra sin más preámbulos. En el libro de Ruth, capítulo 2, versículo 20. Y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, refiriéndose a vos, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Bendito sea su nombre. O sea, Noemí estaba hablando de vos. Y aquí vemos que una de las figuras más descriptivas y detalladas se encuentra en el libro de Ruth, en la persona de Boaz. La hambruna había llegado a Judea y la casa del pan, entonces la casa del pan era Belén, ¿verdad? Y Belén significa la casa del pan. Y curiosamente en la casa del pan no había pan, porque había llegado una hambruna terrible a esa parte de Belén. Bendito sea su nombre. Y entonces en esta historia un hombre llamado Elimelech tomó a su esposa Noemí y a sus dos hijos y huyeron a la tierra de Moab, donde habitaban, ¿verdad?, los moabitas. Y a su debido tiempo sus hijos se casaron con mujeres moabitas. Así los moabitas eran una raza que habían nacido de incesto y profesaban una religión falsa. Bendito sea su nombre, que era la de la antítesis misma de la fe judía de Elimelech y su familia. Y con el tiempo el esposo de Noemí murió, así también sus dos hijos. Ella, al oír que la hambruna había terminado y estaba determinada a regresar a Belén, y animó a sus dos nueras a que volvieran a sus pueblos y a sus dioses. Una de ellas le hizo caso, la otra, llamada Ruth, se aferró a Noemí y le rogó: donde quiera que tú fueres, yo iré, como lo dice Ruth 1:16. Y así estas dos viudas sin dinero emprendieron su viaje a Belén, sabiendo que el pasado de Ruth estaba en su contra, ¿verdad? En Judea, como una indigente, como una forastera, como una pagana en el mundo judío. Bendito sea su nombre.
Pero vemos que Ruth encontró un trabajo que aparentemente era insignificante, que consistía en recoger las sobras de las cosechas, espigando en los campos de Belén. Y era costumbre en aquellos campos de Belén, ¿verdad? Era costumbre en aquellos días que tuviera solo el derecho que tuviera no solamente el derecho, bendito sea su nombre, sino también la responsabilidad bíblica, así como lo dice Deuteronomio 25 del 5 al 10, de redimir y restaurar al pariente empobrecido. Booz era un pariente cercano del esposo de Noemí, Elimelec, también un terrateniente adinerado en cuyos campos Ruth espigaba. Tal pariente redentor era conocido en el hebreo como un Goel para sus parientes necesitados. Esa idea de Goel constituye la esencia misma de las enseñanzas de la Biblia sobre la redención. 3 requisitos se asocian con este pariente que tenía la capacidad de redimir. Bendito sea su nombre. Y la primera era que debía de tener el derecho de hacerlo. Es decir, debía ser un pariente consanguíneo, cercano, que tuviera, ¿verdad?, el derecho de redimir a ese pariente que había caído en desgracia, que era pobre, que estaba pasando necesidad, y que era el caso, ¿verdad?, de Ruth y Noemí. Y la segunda requisito es que se necesitaba contar con los recursos financieros, el poder para ser capaz de redimir. O sea, después de todo, ¿verdad? Una cosa es tener el derecho de redimir y otra muy distinta es tener el deseo de hacerlo. Bendito sea su nombre. Entonces, el tercer requisito era que el Goel tenía que estar dispuesto a redimir a un pariente pobre, ¿verdad? O sea, que podía tener el derecho de redimir, podía tener los recursos, el poder económico para hacerlo, pero si no tenía la disposición de hacerlo, no podía hacer nada. O sea que estos 3 requisitos se le pedían a un redentor, ¿verdad? Que tuviera el derecho de redimir, que tuviera los recursos económicos para hacerlo y que tuviera también el deseo, la disposición de redimir al pariente cercano. Entonces vamos a considerar a Booz. Vemos que este famoso personaje tenía el derecho de redimir a Noemí y a Ruth. Era un pariente cercano de la familia de Elimelec, como lo dice Ruth capítulo 2 versículo 1. Desde luego tenía el poder, ya que era un hombre rico. Dice Ruth 2.1 que era un hombre rico. Y sin lugar a dudas estaba dispuesto, ya que se había enamorado de esta muchacha llamada Ruth, ¿verdad? Que era gentil y a la que había visto espigando en sus campos. El Señor Jesucristo es nuestro propio Booz. Él tiene el derecho de redimirnos y cuando llegó la hora se despojó de su propia gloria, dejó el esplendor del cielo y descendió a través de los sistemas solares y del espacio, ¿verdad?, inmesurable, para ser plantado en el vientre de una joven virgen llamada María y nacer en la misma aldea que alguna vez fue el hogar de Booz, que es Belén. Jesús se hizo carne, se volvió, ¿verdad?, similar a nosotros. Se volvió uno de nosotros para cumplir con el primer requisito de Goel, de ser redentor, ¿verdad? Jesús también posee el poder para redimirnos. Es lo suficientemente rico para pagar el precio de la redención, precio de la sangre que derramó para comprar tu redención
y para comprar mi redención. Bendito sea su nombre, para comprar nuestra redención en la cruz del Calvario. Y tras el poseer el derecho, bendito sea su nombre, y el poder para redimirnos, todo lo que faltaba era la disposición para hacerlo. Y Jesús voluntariamente entregó su propia vida y sufrió nuestra muerte para que pudiéramos vivir su vida. Bendito sea su nombre. Yo fui una Ruth, usted fue una Ruth. Todos hemos sido una Ruth. Nacimos fuera de la familia de Dios y hemos sido separados de Él por causa del pecado. Sin embargo, tenemos un pariente redentor, el Señor Jesucristo, es nuestro Booz. Se apresuró, ¿verdad?, sobre el Gólgota, y ahora podemos unirnos al apóstol Pablo al decir: en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados, según las riquezas de su gloria, como lo dice Efesios 1:17. O sea que pocas historias, bendito sea su nombre, tienen un final tan increíble como lo es el libro de Ruth. Aquí podemos ver que haya empezado con 3 funerales. El libro de Ruth, vuelvo y repito, empezó con 3 funerales, bendito sea su nombre, con el esposo de Noemí y sus 2 hijos, pero termina con una boda, bendito sea su nombre. Ruth se casa con Booz, este hombre, este varón rico, ¿verdad?, que Dios había bendecido en gran manera. El Señor de la cosecha, ¿verdad? Así le decían a Booz, que era el Señor de la cosecha y que además era pariente redentor. Y tuvieron un hijo. Cuando Ruth se casó con Booz, tuvieron un hijo llamado Obed, que a la misma vez engendró a Isaí, que Isaí a la misma vez engendró a David, el pastor, el salmista, el rey, el guerrero, este hombre, ¿verdad?, que fue usado grandemente en las manos de Dios porque tenía un corazón conforme al corazón de Dios, como bien lo dice la palabra. Entonces Ruth es verdad, esta ex moabita pagana, y se convirtió en la bisabuela del rey mayor, del rey de Israel, del rey David, ¿verdad? Y tuvo una vida hermosa y dejó un legado duradero, totalmente alejado de su antigua vida, ¿verdad?, en Moab. Y todo el curso de su vida estuvo determinado por otra persona, que es Booz. Qué imagen maravillosa, ¿verdad?, podemos tener al decirle a nuestro Redentor lo que Ruth le dijo, ¿verdad?, a Noemí. Dice Ruth, capítulo 1, versículo 16, dice de la misma manera: respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. O sea, qué palabras más maravillosas, ¿verdad?, de una muchacha que era pagana, que había nacido fuera del pueblo de Dios, pero conoció al Dios verdadero y lo siguió, y estuvo dispuesta a servirle, a ir a lejanas tierras para servirle a ese Dios maravilloso, ¿verdad? Ese Dios que es el Dios de Israel, que es Jesucristo, bendito sea su nombre. Entonces, hoy Ruth vive en la historia, ¿verdad? Vive en el cielo, y es un ejemplo para todos nosotros a causa de su pariente redentor Booz, ¿verdad? Sin lugar a dudas, encontramos a Jesús aquí en medio del libro de Ruth. Jesús es nuestro Booz, es nuestro pariente redentor, es el que fue a la cruz del Calvario, bendito sea su nombre, y estuvo dispuesto a derramar su preciosa sangre para que nosotros fuésemos redimidos de las garras del enemigo, del
pozo cenagoso, ¿verdad? De ese lodo en el cual nos encontrábamos llenos de pecado, y nuestro Señor pagó el precio. Bendito sea su nombre. Él tenía el derecho a pagar el precio. Tiene los recursos, tenía los recursos para hacerlo, es rico y estaba dispuesto, bendito sea su nombre, a redimirnos. Así es que bendito sea el nombre del Señor Jesús, que por su amor nos redimió. Así es que Dios te bendiga, Dios te guarde y nos vemos en la próxima. Amén y amén.